En el marco de la Feria Internacional del Libro, Santo Domingo, República Dominicana, esta fiesta cultural de todos los dominicanos, dedicada en esta ocasión a Janet Miller, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y como país invitado Israel, estamos en el stand, gracias a la Vicerrectoría de Extensión de nuestra universidad. Esta es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La tecnología ha hecho que el mundo se revolucione a partir de esta década. Las humanidades han tenido también sus retos. Los hombres y mujeres que hacen vida en la Facultad de Humanidades y que son humanistas también han estado abrazados a estas tecnologías. Conferencia, retos y oportunidades de las humanidades ante las transformaciones tecnológicas es lo que nuestra universidad a través de este stand le ofrece a ustedes. Señoras y señores, el señor decano de la Facultad de Humanidades, doctor Gerardo Roa Ogando. Apreciados estudiantes, maestros, señores directores, señor vicedecano de nuestra facultad, personal administrativo, no hay dudas que hoy, más que en cualquier otro tiempo, la humanidad ha estado experimentando y está el más alto avance en materia de tecnología. Todas las universidades del mundo se sienten compelidas a hablar de inteligencia artificial, pero sabemos que tecnología no solo ha sido eso. La tecnología inició hace muchos años, decenas y cientos de años, cuando el hombre sintió la necesidad de pasar de la caza a la recolección, al establecimiento de ciudades, tal y como lo explica el prestigioso historiador israelí Yuval Noah Harari en uno de sus bestsellers, Sapiens, de animales a dioses. Fue en ese entonces cuando las sociedades en un primer momento empezaron a constituirse y el hombre tuvo que fabricar el hacha, el martillo, el arado, la coa y otros instrumentos para trabajar la tierra. Con el correr del tiempo surge la revolución industrial en Europa y ya entonces esa mano de obra rudimentaria se vio forzada a disminuirse y entonces los trabajadores tuvieron que aprender a dominar la máquina de invención humana. La Internet no ha sido la excepción. Sus inicios se remontan en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad hemos visto como de forma vertiginosa podemos contar con aparatos inteligentes con capacidad de crear paralelamente a las creaciones humanas productos de uso cuasi cotidiano. En ese contexto, las humanidades tienen retos, pero también tienen oportunidades. Somos testigos de que algunos países, por ejemplo, han prohibido en sus aulas el uso del modelo de lenguaje ChatGPT por considerar, como diría el prestigioso lingüista norteamericano, en un primer momento que se trata de plagio de alta tecnología. Sin embargo, investigaciones y observaciones y experimentos que se hacen con estos modelos ha hecho que el mismo Noam Chomsky cambie de parecer. No es por nada, por ejemplo, que la UNESCO ha elaborado un manual de uso del ChatGPT, de manera que hay oportunidades. La educación y las humanidades pueden ver en la tecnología una oportunidad, un importante campo. Ahora bien, ¿cuáles son los retos? Hay muchos retos. Nosotros pensamos que el principal reto con el que el hombre debe trabajar y el hombre de ciencia y de humanidades debe enfrentar es la propia resiliencia humana, la propia capacidad que tenga cada individuo de poder conocer estos modelos tecnológicos para hacer un buen aprovechamiento de ello en las diferentes áreas. Lejos de pensar que las tecnologías de última generación constituyen una amenaza para la existencia humana, habría entonces que crear espacios idóneos con especialistas encargados en estas áreas
para debatir las cuestiones éticas que están implicadas en el uso o en el buen uso o en el mal uso de la tecnología de última generación. Uno de los retos tiene que ver con el plagio. Una de las críticas que se hace a la tecnología de última generación tiene que ver con la capacidad que tienen los estudiantes de utilizarla para burlar a sus profesores a través del plagio. Y es que el plagio ya no es un asunto de la máquina, no es un problema exclusivo de la máquina, sino que es una cuestión de carencia ética del sujeto que lo practica, no importa a través de cuál dispositivo lo realice, sea de forma análoga, como comúnmente se ha hecho. Los estudiantes o malos estudiantes acostumbran a cambiar exámenes, a copiar respuestas en las piernas, en trozos de papel, y entonces vemos que ahí el problema no es ni del lapicero que escribe en esos tiempos, ni del papel, ni del mismo examen que es intercambiado, sino de los sujetos que no tienen un criterio claro, un imperativo categórico kantiano de lo que debe ser la honestidad, la honradez, la sinceridad, el compromiso social, la modestia y, por supuesto, ya lo mencioné, pero valga reafirmar, la responsabilidad individual con la formación de los individuos que asisten a una academia con el objetivo de buscar la superación personal y profesional. El principal reto, por lo tanto, que tienen o que tenemos los seres humanos tiene que ver con el saber ser como uno de los 4 pilares que ha establecido la UNESCO para la educación universal. El saber ser, porque tenemos que aprender a vivir, a ser seres humanos íntegros, con un compromiso con nuestra propia formación, pero también con un compromiso social con los que nos rodean, con los miembros de nuestra familia, los miembros de nuestra universidad, los miembros de las escuelas, los miembros de las iglesias, los que se congregan y son religiosos, y más allá con el país, con nuestro país. El saber ser implica aprender a ser ciudadanos que respeten las leyes, que conozcan las leyes, que la valoren, que las respeten, sin necesidad de que lo estén observando, sino porque estén convencidos de que es lo que mejor les conviene, tanto personalmente como socialmente, es decir, como al país. Entonces ese es un principal reto, la resiliencia. Como diría Darwin, al final las especies que tienen mayor capacidad de adaptación son las que van a poder supervivir ante los retos evolutivos que nos presenta la sociedad. Y en este caso el tema o la situación del desarrollo tecnológico, de los avances en tecnología, son uno de esos cambios a los que no podemos darle la espalda. Hay otros retos sin dudas, como es la brecha digital. No todo el mundo tiene acceso a un ChatGPT de última generación porque no cuenta con los recursos económicos que le permitan suscribirse al modelo que es de paga, que para la suscripción exige un pago. Muchas de las personas o la mayoría de estudiantes, incluso profesores, tenemos acceso al modelo gratuito y por tanto cuando hacemos algunos ejercicios y pruebas, claro que nos va a dar muchos errores, pero no debemos concluir que la tecnología en ese sentido es defectuosa y que no cumple con sus avances para los fines que fue creada, porque debemos recordar que ese es un proceso que se halla en un proceso constante de evolución. El segundo, que fue elaborada en lengua inglesa por ser la lengua universal del comercio y de la tecnología, todavía tiene su hegemonía mundialmente por encima del mandarín. Y entonces los modelos de lenguaje que se devienen de esa primera lengua, por supuesto que tienen un margen mayor de errores. Sin embargo, esos errores, en la medida en que se vayan perfeccionando estos modelos de lenguaje, tendrán mayor acercamiento, mayor nivel de certeza.
Entonces, lo que quiere decir es que nosotros, en medio de lo que observamos como una amenaza, o como una situación crítica, debemos convertirla en oportunidades para el desarrollo de las humanidades. Y es así como se ha hecho. A nivel mundial nosotros tenemos importantes humanistas que están debatiendo temas éticos, como es el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, residente en Berlín, quien ha publicado una serie de textos explicándole al mundo la trampa de las redes sociales, que nos hacen sentir una sensación de libertad, porque ahora todo el que publica, todo el que habla puede hacerlo libremente y difundirlo por los medios masivos de información a través de las redes sociales, de Internet. Sin embargo, esa sensación de libertad, dice Byung-Chul Han, es lo que nos hace esclavos realmente del sistema. Porque cuando nosotros accedemos a una página o hacemos clic en lo que nos gusta, el algoritmo de Google, por ejemplo, ese robot va captando el perfil psicológico de los usuarios y entonces nos bombardean con un sinnúmero de publicidad en atención a nuestros intereses, a lo que nosotros queremos, a lo que vemos, y entonces nos convertimos en esclavos. Ya el concepto de necesidad no puede ser visto como se veía en el marxismo, como un concepto básico de subsistencia. Necesidad es definido desde el capitalismo salvaje a través de los medios masivos de información como el deseo de poseer lo que se sabe que existe, aunque no necesitamos para respirar, para vivir. Entonces, en ese sentido es que el mundo se ha capitalizado de una forma vertiginosa y por eso las humanidades tienen una gran oportunidad de seguir humanizando al humano, porque primero tenemos que ser humanos y debemos estar conscientes, debemos estar en condiciones de poder manejar la máquina, que es una creación humana, que no piensa porque somos nosotros los sujetos pensantes quienes la diseñamos. Pero por supuesto debemos estar claros que estas máquinas son programadas por un humano, ¿verdad?, en base a datos, a amplia base de datos, a la que tienen acceso, se alimentan constantemente muchas informaciones. No debemos subestimarlas, porque también nosotros los seres humanos nos alimentamos del contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos para una antropología histórica y social. No es por nada que el marxismo dice que es la historia que construye al sujeto y al hombre, pero no solo la historia, lo construye el espacio social en el que éste se va desenvolviendo y va interactuando. Y así, por ejemplo, John Locke en el Tractatus II dice que ningún ser humano nace libre porque no elige su nombre, su idioma, su religión, su partido político, su partido de pelota, la música que va a escuchar. Eso se lo proporciona a la familia inicialmente, y el contexto, los demás aparatos ideológicos y de Estado le proporcionan lo que falta. De manera que todos nosotros hemos sido programados de manera inusitada por el medio en que nos hemos desenvuelto. Y entonces, en ese sentido, una máquina, el ChatGPT, ese modelo de lenguaje que es el que está en boga en nuestro occidente, se programa similar a como nosotros de manera inusitada somos programados. Entonces la oportunidad es de convertir estos modelos de lenguaje en oportunidades para las humanidades. Por ejemplo, en la pedagogía digital se está utilizando el ChatGPT para la elaboración de rúbrica y en la evaluación de textos, pero igualmente en otros espacios se está utilizando para la redacción de notas de prensa, porque en el plano de la redacción el modelo de lenguaje está muy bien instruido. Sin embargo, el usuario debe estar en capacidad de poder evaluar esos productos que produce el robot, a ver si es verdad que son coherentes con el conocimiento. La pregunta es, ¿lo vamos a estar? La respuesta va a depender del nivel de resiliencia de todos nosotros, los usuarios. Las humanidades seguirán creciendo
porque cada vez más tenemos pensadores con mayores criterios éticos, con mayor capacidad en nuestra Facultad de Humanidades de dominio de los diferentes avances tecnológicos y con capacidad de identificar hierros, errores y defectos en la propia tecnología y de hacer uso de las grandes oportunidades que éstas pueden proporcionarnos para el desenvolvimiento cotidiano de nuestras diferentes actividades. Muchísimas gracias por sus atenciones. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primera cátedra de libertad en América.